Lucas. Vamos a ver y vamos a comenzar con el contexto, ¿ok? Como tú tienes ahí en los primeros versículos, y solamente para mera introducción vamos a ver esto, no los vamos a ver a profundidad, eso lo dejamos para la próxima semana, si Dios permite, pero vamos solamente a ver la pura introducción, pero para comenzar vamos a ver estos primeros versículos, 4 versículos, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que vamos a empezar con el contexto. Repito, esto lo vamos a dejar más a profundidad para después. Estos primeros 4 versículos los vamos a estudiar y vamos a verlos palabra a palabra, como lo hacemos siempre con otros libros que hemos estudiado, ¿sale? Pero por esta mañana queremos solamente ver el contexto. ¿De qué trata Lucas? ¿Ok? ¿De qué trata Lucas y cuál es el punto de Lucas y cuál es la idea de este evangelio? Tenemos 4 evangelios y como dije ahorita, pues es la primera vez que vamos a estudiar un evangelio. Hemos estudiado otros libros, otras cartas, pero es la primera vez que vamos a estudiar un evangelio. Y al ser un evangelio es un género totalmente distinto, ¿ok? Los evangelios se tratan de manera muy diferente a como se trata cualquier otro libro. Porque los evangelios, o bueno, más bien, en los libros de la Biblia tenemos diferentes géneros, ¿ok? Diferentes tipos literarios. Tenemos a veces historias, que son por lo general Antiguo Testamento y Libro de Hechos, ¿no? Tenemos profecías, Isaías, Jeremías, Daniel, Malaquías, todos los demás profetas. Tenemos salmos, tenemos proverbios, que son libros de poesía, Job, ¿sí? Que son poesías. Pero los evangelios se tratan totalmente diferente, porque los evangelios son una mezcla de todo, ¿sí? En los evangelios tú encuentras narración, encuentras historias, encuentras profecías, encuentras poesía, a veces hay cantos, encuentras cartas. De hecho, Lucas es precisamente, o el Evangelio de Lucas es prácticamente una carta que se está escribiendo, dirigida a una persona que ahorita vamos a ver un poquito más en profundidad, ¿sale? Entonces, básicamente Lucas es incluso hasta una carta. Entonces, es una mezcla de muchos géneros aquí. Lucas es uno de los 4 evangelios y los 4 evangelios presentan a Jesús de diferentes maneras, lo presentan de diferentes formas. El Evangelio de Mateo quiere presentar a Jesús como rey, ¿ok? Ese es el énfasis principal del Evangelio de Mateo, como un rey. El énfasis del Evangelio de Marcos lo quiere presentar como un siervo. El énfasis de Lucas va a ser como, y lo teníamos en el título, como un hombre, ¿ok? Entonces lo presenta realmente como un hombre. Lo presenta como un hombre. Y finalmente tenemos el Evangelio de Juan, que presenta a Jesús como Dios. Hay un énfasis especial en ver a Jesús como Dios. Pero nosotros nos vamos a enfocar únicamente en el Evangelio de Lucas, que lo presenta como un hombre, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el trasfondo de este libro? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la autoría? Y tal vez tú dirás, bueno, la autoría, pues ya sabemos que es Lucas, ¿no? Porque ahí en tu Biblia dice, al principio el Santo Evangelio según San Lucas. Y entonces tú dices, es el Evangelio de Lucas. Pero la verdad es que, pues necesitamos entender que no solamente porque ahí los que editaron la Reina Valera 60 le pusieron el Evangelio de Lucas, pues ya por eso es de Lucas. No, hay una razón de por qué creemos que es Lucas. La fecha aproximada de este evangelio se sitúa en el 58 después de Cristo, ¿ok? Entonces estamos por ahí del 58 después de Cristo. Aun cuando pensamos que los evangelios son los primeros libros y porque los tienes luego ahí al empezar el Nuevo Testamento, no significa que fueron los primeros libros en escribirse, ¿ok? Probablemente Gálatas fue el primer libro del Nuevo Testamento en escribirse, ¿sí? Entonces, no porque estén en el principio de tu Nuevo Testamento significa que son los primeros libros. Ya han pasado bastantes años desde que Cristo estuvo en la tierra, nació, creció, murió, resucitó, incluso ya hasta se fue, ya ascendió, ¿ok? Entonces, estamos aproximadamente en 58 después de Cristo. El Evangelio de Lucas es el primer tomo de dos obras que están en la Biblia, que es el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Básicamente Lucas escribe más que todos los autores del Nuevo Testamento, ¿ok?
Y tú dirás, ¿cómo? Pero si Pablo escribió Romanos, Corintios, Tesalonicenses, Timoteo, Filemón, y cuanta carta se te ocurra. Pero la verdad es que Lucas, solamente con 2 libros, escribió más que todos los autores del Nuevo Testamento. ¿Ok? Solamente estos 2 libros, Hechos, Lucas y Hechos, son los más largos de todo el Nuevo Testamento y comprenden la mayor parte del Nuevo Testamento. Es el primer tomo. El segundo tomo tú lo tienes en Hechos. ¿Cómo vamos a ver esto? Solamente por mera referencia, tú tienes ahí en versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden todas las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron desde el principio los que los vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Y a quién le escribe? Versículo 3, me ha parecido también después de mí de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Vea Hechos, capítulo 1, porfa. Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos 1:1, ¿qué dice? En el primer tratado, ¿cuál fue el primer tratado? Lucas. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandato por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Ok? Sale. Entonces regresas a Lucas, pero regresamos al Evangelio de Lucas, pero simplemente la idea hasta aquí son 2 tomos. ¿Ok? Es una sola historia. Si tú quisieras leer Lucas y el Evangelio de Hechos, tú lo podrías leer de corrido completamente. ¿Sale? Tú podrías leer estos 2 libros totalmente de corrido y conocer la historia desde el nacimiento de Jesús hasta la expansión del Evangelio en todo el mundo. ¿Sale? Y ahorita vamos a ir más para allá, todavía vamos a profundizar más en esto, pero tú podrías leer toda la historia en estos 2 libros como una sola historia. Ahora, aunque el nombre de Lucas no aparece en este libro, en este evangelio, el nombre de Lucas como tal nunca aparece. Lo que sí vemos es que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos mantienen el mismo contexto, mantienen la misma estructura literaria, mantienen la misma forma de escribir. Y de hecho, si tú ves el libro de Hechos, tú te vas a dar cuenta que a partir de capítulo por ahí del 18 en adelante, tú ves a Lucas acompañando a Pablo, y ahí sí lo ves como es que Lucas mismo está escribiendo, fuimos, hicimos, navegamos. Él incluso va con Pablo cuando está navegando rumbo a Roma y el barco se rompe y se deshace, y estuvimos en la isla y llegamos y todo lo demás. Entonces ya él se forma parte del equipo de Pablo. ¿Okay? Entonces, por eso nosotros, aun cuando vemos que el nombre como tal no aparece en el Evangelio, los 2 libros sí mantienen la misma estructura literaria, la misma forma de escritura, el mismo contexto, todo lo demás. ¿Ok? ¿Quién era Lucas? ¿Y por qué nos importa Lucas? Bueno, tú tienes, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, y Mateo era uno de los apóstoles. ¿Ok? Pero tú tienes al Evangelio de Juan, y tú también tienes a un Juan que era un apóstol. Pero el caso de Lucas no era ese. Lucas no era un apóstol. Lucas no era una persona que estuvo con Jesús. Lucas no era una persona que convivió con Jesús personalmente. Y entonces tú dirás, bueno, ¿y entonces cómo es que podemos confiar en esto? Bueno, porque precisamente si regresas a Lucas 1, lo que él busca es hacer una investigación, según versículo 3, ¿verdad? Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Es el mismo caso de Bernabé. El caso de Marcos, el sobrino de Bernabé, que escribe el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, que lo escribe Marcos, no era un apóstol. Marcos era un muchacho que se crió espiritualmente al lado de Pedro y de Bernabé. Y lo que sabe de Jesús y lo que escribe en su Evangelio es por lo que Pedro le contó. Lucas, repito, no fue un apóstol. Lucas no estuvo conviviendo con Jesús personalmente, pero Lucas se encargó de hacer una investigación completa de todos los hechos de Jesús y eventualmente los hechos de los apóstoles. Lo que hizo Jesús y lo que hicieron sus seguidores. Esta es la idea. ¿Quién era Lucas entonces? Lucas era un gentil. Y esto es importante para el contexto de todo este libro. Lucas era un gentil, no era un judío. ¿Ok? Lucas era un gentil, era un médico educado, y aun cuando no tenían la medicina en los formatos que hoy nosotros conocemos la medicina, ¿sí? Ellos podían ya tener su medicina, y él era un médico educado. Vamos a Colosenses mientras tanto, por favor, Colosenses 4.
Pablo se refiere a Lucas de esta manera, en Colosenses, capítulo 4, versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado y Demas, ¿ok? Entonces, Pablo se refiere a Lucas como un médico amado. Entonces, era un médico, era una persona estudiada, era una persona preparada. Y platicaba ayer con alguien, con una familia, y les decía, o sea, creo firmemente en el aspecto de la educación y en el aspecto de la capacitación, incluso secular. Creo que puedes servir mejor y todavía hasta de más maneras cuando tienes preparación y cuando te capacitas en áreas, ¿sí? Platicando acerca de carreras como pedagogía, como música, como administración, como muchas otras carreras en las cuales puedes servir a Dios de muy buenas maneras, ¿ok? Ese es el énfasis de la Universidad Cristiana donde nosotros estudiamos, mi hermana y yo, y es preparando una nueva generación. Y la idea es esta, es preparar una generación que esté capacitada en áreas o de leyes, de administración, de contabilidad, de música, de teología, de pedagogía, de enseñanza, de todo lo demás, para poder servir de mejor manera a Dios en los círculos donde tú te desarrollas. Lucas era una persona estudiada, Lucas era una persona preparada, así que quien te diga, es que ser cristiano significa que te lavan el cerebro y es que no piensas, si quiere que seas bien tonto, quiere que no pienses, no, disculpa, hay mucha gente preparada y estudiada en la vida, ¿ok? Tenemos a Lucas, un médico, y tenemos diferentes personas con estudios y preparaciones, haciendo grandes cosas para Dios. También era un viajero, ¿sí? Está con Pablo durante la mitad de sus viajes en Hechos. Era un compañero leal de Pablo y pues como vemos también era un buen escritor, ¿ok? Era un excelente escritor de hecho. Muy bien, ¿dónde se desarrolla todo este evangelio? Porque creo que muchas veces ni siquiera entendemos ni qué está pasando. Tú nada más escuchas nombres que de Capernaum, que de Galilea, que se fueron para el río Jordán y que se fueron para no sé dónde y que atravesaron no sé qué mar y tú nada más escuchas, ¿no? Y dices, pues sí, que bueno, pero no entendiste nada. Esto es lo que está pasando. Esta es la tierra bíblica en tiempos de Jesús. Sobre todo los lugares, específicamente los lugares que el evangelio de Lucas está tratando, ¿ok? Entonces, estos son los lugares donde nosotros vamos a estar sitiados, ¿ok? Solamente para ver, este es un mapa más centrado, pero si tú lo quisieras ver incluso hasta más grande, si tú lo quisieras ver incluso más grande, pues simplemente esta es la tierra de Israel, más o menos por aquí está Jerusalén, y entonces toda esta área es donde se está desarrollando el evangelio de Lucas. Belén, Emaús, Arimatea, Nazaret está, como ves, está por acá arribita, y entonces ya tú por acá, ya tú te vas a encontrar por la zona de Grecia, aquí estamos hablando de Chipre, aquí estamos hablando de Creta, son islitas, ¿no? Y entonces este es lo que estamos viendo nosotros aquí. Ya para acá está la zona de Egipto, ¿sale? Y entonces ya para toda esta zona de por acá ya es Asia, ¿sale? Entonces esta es la idea, ¿sale? Entonces estos son los lugares que vamos a estar tratando más específicamente. Y si tenemos la oportunidad, pues vamos a poder hacer zoom sobre esos lugares cuando los vayamos viendo en el transcurso del evangelio de Lucas, ¿ok? ¿Quiénes son los destinatarios de este libro? ¿Quiénes son los destinatarios de este libro? Bueno, en primer lugar tú ya lo tienes ahí en versículo 1 al 4. ¿Quién es? Teófilo, ¿verdad? Entonces tenemos a Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Bueno, lo que primero pensamos y vemos es que es un aristócrata romano, ¿ok? Un aristócrata romano o griego. ¿Por qué? Por la expresión que Lucas hace acerca de esta persona. O, dice versículo 3, o excelentísimo Teófilo. Entonces, estos tipos de títulos y de sobrenombres se les daban a personas que tenían un cargo importante, sea en gobierno o sea civil, pero tenían una relevancia importante dentro de la sociedad. Así que no estamos hablando de un Teófilo cualquiera o de cualquier hijo de vecino, ¿sale? Estamos hablando de una persona importante dentro del contexto de Roma. Era un creyente. No solamente vemos que era una persona, otra vez, esta idea preparada. Así que, por favor, capacítate, por favor, estudia, por favor, prepárate. Y cuando lo hagas, sirve de mejor manera a Dios, ¿sale? Porque puedes servir de mejor manera a Dios. Esta persona también está preparada, pero también es un creyente. Así que ser creyente no significa que dejes tu cerebro en la puerta. No significa que lo apagues y que seas tonto y que dejes de pensar.
Es un creyente, versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces él había crecido, como tú y como yo, conociendo las historias de Jesús, habiendo escuchado de ese Jesús. Pero lo que hace Lucas es poner en orden esas cosas, ¿sale? Pero lo que sabemos hasta aquí es que Teófilo era un creyente, alguien que creía, alguien que se le había compartido ese evangelio, alguien que se le había compartido de Jesús y que realmente creía en esto. Ahora, no sabemos si Teófilo es un nombre verdadero, ¿sale? No sabemos si Teófilo es como tal su nombre verdadero, si es otro nombre. ¿Y por qué decimos esto? Porque Teófilo es un nombre compuesto, es un nombre griego compuesto de dos palabras. Teos, que significa Dios, y filos, que significa amor. Amor o amante de Dios, amor hacia Dios, ¿no? Entonces, es probable que incluso si puede ser su nombre, pueda ser que no, pero esta es la característica incluso de Teófilo. Es alguien que realmente ama a Dios. No sabemos incluso si fuese alguien que iba a defender a Pablo. Probablemente hasta era un abogado reconocido en la sociedad de Roma, ¿ok? Pero es probable que incluso hasta hubiese sido alguien reconocido en la sociedad de Roma para defender el caso de Pablo. ¿Por qué te digo esto? Porque ya te dije que Lucas y Hechos son una sola historia. ¿Cómo termina el libro de Hechos? ¿Cómo termina? Vamos ahí a Hechos, al final del libro. Hechos 28, ¿cómo concluye el libro de Hechos? Obviamente sin que pierdas Lucas, ¿eh? Pablo predica en Roma, ¿verdad? Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, los cuales estuvieron reunidos y dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de... A Pablo lo arrestan en Jerusalén por predicar de Cristo y por, según ellos, acusarlo de haber metido gentiles al templo y haberlos ofendido. Y Pablo dice: no hice nada para que me quieran matar, ¿sabe? Pero se lo lleva desde Jerusalén hasta Roma, y ahí para que lo enjuicie. Y de hecho Pablo pide que lo enjuicie sea el mismo César, ¿ok? Que me lleven hasta delante de César. Y entonces Pablo lo llevan hasta Roma, y Pablo termina en la cárcel en Roma. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, bajo arresto domiciliario, como hoy lo conoceríamos, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y aunque el libro de Hechos termina con Pablo preso en Roma, por tradición y por los demás cartas que tenemos, sabemos que Pablo no se quedó solamente preso, salió, ¿ok? Entonces Pablo sí salió de la prisión. ¿Por qué pensamos que incluso Teófilo pueda ser hasta un abogado? Un reconocido abogado. ¿Por qué? Porque tenemos una sola historia. Tenemos una sola historia, que es el libro de Lucas, el libro de Hechos, y lo que busca Lucas es poner en orden todos los acontecimientos. ¿Qué requeriría un abogado? ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué pasó? ¿Ok? Y entonces el abogado diría: primero quiero saber, por orden, qué sucedió, para entonces poder defender el caso de Pablo. ¿Ok? Y en Roma hay leyes. Entonces es probable que Teófilo incluso haya sido quien defendió a Pablo, y por quien Pablo salió preso, salió libre de la prisión en Roma, y salió a predicar otra vez. Y después vuelve a terminar preso otra vez en Roma, y ahí ya lo terminan matando, ¿sale? Pero es probable que ese haya sido el caso. Sin embargo, Teófilo no es el único destinatario de este libro, sino que son los gentiles en general. El Evangelio según Lucas habla acerca de los gentiles. El Evangelio de Mateo por lo general se enfoca en los judíos, ¿okay? El Evangelio de Mateo se enfoca en los judíos, pero no es el caso con Lucas. Se enfoca en los gentiles, dedicado a personas con nombres griegos. Hay un énfasis sobre la salvación de personas que no son israelitas. Este evangelio tiene un énfasis total en personas que no son judíos, que no son de Israel. ¿Qué pasa con ellos? ¿Sale? Mateo se enfoca en los judíos, pero Lucas no. Lucas se enfoca en los que no son de Israel. ¿Ok? Entonces, esto es importante, porque podemos decir entonces, ¿la salvación es solo de los judíos?
Pues de hecho vimos el jueves que los mismos elementos que se tocan en Deuteronomio y Éxodo son los que el mismo Pablo dice en Efesios capítulo 1, para ti y para mí. ¿Okay? Esto es para ti y para mí, no solo para judíos, esto es para ti y para mí. Ahora, ¿cuál es la función de este libro? ¿Cuál es la función de este libro? Lucas afirma explícitamente que su evangelio fue escrito para dos cosas: para edificar, versículo 1 y 2, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre las cuales han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Edificar, pero también confirmar. Versículo 3, después de haber investigado todas las cosas desde su origen, deseo escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces el deseo de este libro es edificar y confirmar. ¿Okay? Y busca también mostrar el lugar y la importancia de los gentiles como tú y como yo en el reino de Dios, en la extensión del reino de Dios. ¿Okay? Otra vez, este es un asunto en el cual tú estás involucrado, en el cual yo estoy involucrado, y es una historia en la cual tú y yo tenemos un lugar y una relevancia. ¿Sale? Esto igual lo platicaba ayer con una familia y les decía, o sea, nosotros creemos en la membresía de la iglesia y creemos en la membresía de la iglesia porque esperamos que los que son miembros de nuestra iglesia tengan un rol y una función dentro de este cuerpo. Pablo, de hecho mismo de esto es lo que dice en Corintios, en 1 Corintios, él dice que los miembros están en un cuerpo y todos los miembros tienen diferentes roles y diferentes funciones, pero sí se espera que cada quien cumpla su función. ¿Cuál es la tuya dentro de la expansión del reino? ¿Estás, como la semana pasada dije, estás solamente para estar sentado? ¿Dios te ha llamado solamente para estar pasando años escuchando y escuchando y escuchando y escuchando y alimentando y alimentando y alimentando y engordándote, pero sin hacer nada? Pues no, la verdad es que no. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro lugar? Y la importancia que tienen los gentiles en el reino. ¿Ok? Énfasis y propósito. Lucas 19. Énfasis y propósito. ¿Ok? Lucas 19, versículos 9 al 10. Lucas 19, 9 al 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Okay? Entonces aquí nosotros observamos que hay un énfasis en ver a Cristo como un Salvador. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es nuestro tema que vimos? Jesús, el Hijo de Dios, que vino a buscar y a salvar al pecador arrepentido. ¿Okay? Muy bien, ¿qué más? Cristo como profeta. Cristo no solo como Salvador, sino Cristo como un profeta. Capítulo 4. Capítulo 4, versículos 16 al 30. Capítulo 4, versículos 16 al 30. Vino a Nazaret, la historia, ¿verdad? Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Se sentó, dice al final, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda. Me diréis de este refrán médico: cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Por qué sale esta frase? Porque en el Antiguo Testamento a los profetas los mataban. Y entonces había un profeta en Israel y lo mataban, y había un profeta en Judá y lo mataban.
Y entonces, por lo general, pues, los profetas iban a otra tierra a enseñar. ¿Por qué es interesante esto? Solamente como mera comparación. ¿Alguien se sabe Juan, capítulo 1, versículo 12? ¿Alguien sabe Juan 1, 12 de memoria? Más a todos los que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes qué es lo que dice los versículos antes? A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Porque nadie es profeta en su propia tierra. Y Jesús había venido a los judíos y los judíos no lo quisieron. Y entonces, ¿a quién se enfoca? A los gentiles. ¿Ok? Por eso el Evangelio de Lucas tiene tanta importancia para nosotros. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente tenemos la obligación del ministerio de Jesús. No vamos a ver todos estos versículos por causa de tiempo, pero la idea es esta. El ministerio de Cristo como Salvador para buscar y salvar es sumamente necesario, es sumamente importante, es sumamente necesario. ¿Ok? Solamente para mera relación. Estamos ahí en 4, ¿verdad? 4:43, nota lo que dice. Si sigues ahí en 4:42 y 43. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y en toda la lista que tú tienes aquí en pantalla, toda esa lista tú vas a ver diferentes pasajes en donde esta frase Jesús le está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Capítulo 2, solamente referencia, capítulo 2, versículo 49, una hojita para atrás en tu Biblia, 2:49. Te voy a leer desde el 47, por mera contexto. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo tenemos buscando con angustia. Te hemos buscado con angustia. Y entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y el chamaco Jesús se les había escapado. Entonces, pues todos están preocupados, ¿no? Se nos perdió. Entonces el niño está predicándoles a los grandes de la sinagoga. En esto es lo que me es necesario estar. ¿Okay? Ahora yo te pregunto algo, simplemente como una pequeña aplicación. Si para Jesús esto era importante, ¿cuánto más para ti y para mí? Si para Jesús era importante estar en esos asuntos, ¿por qué a veces tú y yo podemos llegar a pensar que para nosotros no importa? Para nosotros podemos dejarlo pasar, podemos no ir, no asistir, no escuchar. En los asuntos de mi Padre no es necesario estar. ¿Cuánto más para nosotros? ¿Okay? El ministerio de Jesús es necesario. Ahora, es el énfasis que se le está dando, el propósito que se le está dando al estudio. Hay varios conceptos y palabras que el Evangelio de Lucas está repitiendo. ¿Okay? El Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos. 24 capítulos que vamos a estar estudiando de entrada por salida. Pero en estos 24 capítulos es muy interesante que 27 veces se usa el término buscar. En 24 capítulos, 27 veces se está ocupando este término o el concepto de buscar. Prácticamente de a uno por capítulo. Incluso hasta un poquito más, ¿no? Entonces, tenemos uno por capítulo. La idea de perdido o de destruido se ocupa 28 veces durante todo el Evangelio. La idea de salvar, 26 ocasiones. Y la idea de arrepentimiento, 14 ocasiones. Básicamente la mitad de los capítulos, casi, ¿no? Entonces, nota estos conceptos. Si tienes 24 capítulos, creo que es sumamente importante que estamos usando, o que Lucas está usando estos conceptos casi de a tiro por capítulo, ¿sí? De a tiro por capítulo está Lucas usando estos conceptos. Buscar al perdido, salvar al destruido, salvar al arrepentido, buscar al perdido, buscar al arrepentido, salvar al arrepentido. La idea de Lucas y el énfasis de Lucas es el Evangelio busca revelar la misericordia, el amor y la compasión de Jesús. Pero no solamente buscar específicamente revelar su misericordia y su compasión, sino por grupos específicos.
Y esos grupos específicos eran los samaritanos, los gentiles, los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Alguien sabe? ¿Quién era un publicano? Lucas, el Mateo era un... ¿Mandé? Publicano era un pecador. Era un pecador, pero ¿quién es? Era un cobrador de impuestos. Eso era Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Ahora tú dirás, ¿qué? Pues a mí me llegan los de Coppel todas, ¿no? Pues no es el asunto, ¿sí? El asunto es que estos cobradores de impuestos eran judíos que se habían vendido a los romanos y que les cobraban los impuestos a sus mismos hermanos judíos, los impuestos para el imperio de Roma, y aparte de ello todavía les sacaban una pequeña lana más, ¿sale? Así que si el impuesto era de 1 o 2 denarios, pues entonces los cobradores de impuesto pues cobraban 4 o 5, ¿sale? Mi comisión por venirte a cobrar. Y entonces por eso los publicanos eran odiados por los judíos, porque ellos eran tomados por traidores. O sea, todavía de que vienes y nos traicionas, aparte nos cobras de más, ¿sale? Eso eran los publicanos, por eso nadie los quería. Por eso Mateo era odiado juntamente cuando esta frase se dice, es que come con publicanos y pecadores, ¿ok? Come con publicanos y con traidores. Esta es la idea. Este es el concepto de un publicano, un traidor, ¿sale? Alguien que se había vendido por el mero interés del dinero. Publicanos, prostitutas, ladrones, enfermos. Hay un énfasis aquí en los leprosos, ¿ok? Jesús está tratando con los enfermos, con las mujeres. Porque tú dirás, pues las mujeres, sí, pero las mujeres en el contexto judío no tenían los valores que hoy tú tienes en tu contexto occidental. Las mujeres tenían exactamente el mismo valor que un perro dentro de la cultura judía. Ellas no tenían derecho de hablar, no tenían derecho de participar, no tenían derecho ni siquiera de acercarse al templo. En el templo había un atrio, que era el atrio de las mujeres, era el lugar hasta donde las mujeres se les permitía entrar. Tú no entras a la presencia de Dios hasta allá. Esto es solamente para hombres, ¿ok? Y Jesús se enfoca en mujeres, Jesús se enfoca en niños, ¿sale? Jesús se enfoca en los niños, se enfoca en los pobres, incluso en algunos ricos. Porque hay algunos ricos en esta historia. Tú dirás, canijo, pero si los ricos son los que no sufren de nada. No, de hecho también hay ricos que están sufriendo en el Evangelio de Lucas y Jesús los trata con amor y con paciencia. Básicamente el Evangelio de Lucas se enfoca en que Jesús está sirviendo y tratando y amando y compadeciéndose de todas las personas que eran vistas como la escoria y la miseria de la sociedad de Judea. Este es el punto, ¿ok? Jesús se está enfocando en estos grupos de personas marginadas, los grupos sociales marginados. Eso es en lo que Jesús se enfoca en el Evangelio de Lucas. Es interesante porque en la cuestión de los pobres, el Evangelio de Lucas, solamente para darte algunos datos interesantes de lo que vamos a ver en este Evangelio, solo el Evangelio de Lucas es el que nos narra la historia de Lázaro y el rico. ¿Te acuerdas de esa historia? De Lázaro y el otro rico que tenía mucho dinero y el otro le pedía comer y no le dio, y luego se mueren los dos. Ok, el Evangelio de Lucas es el único que narra esta historia. El énfasis en las mujeres, ¿sí? El énfasis en las mujeres. Hay un especial énfasis sobre María, incluso el Salmo de María en los primeros capítulos. Elizabeth, que también está en capítulo 1, capítulo 2. Tenemos a la viuda de Naín. ¿Sabes qué? Jesús se enfoca en las mujeres. ¿Sí? O sea, Jesús es quien dignifica realmente a la mujer. Este es el concepto erróneo. ¿Quieres conocer a alguien que realmente dignifica a la mujer? Cuídate de estar dependiendo de mujeres que están desnudas en la calle vandalizando paredes. No, ve a alguien que dignifica correctamente a la mujer, Jesús. Y te lo voy a enseñar cómo es que el Evangelio de Lucas se enfoca en dignificar el valor de la mujer dentro de la sociedad. Jesús sí me representa, ese Jesús sí me representa, ¿sale? Porque Él es el que pone y valora a la mujer correctamente. No la vuelve simplemente un instrumento y una cosa que está vandalizando cosas. No, realmente ve a Cristo, y si hay alguien que dignifica a la mujer es Jesús. Jesús hace un énfasis muy fuerte en las mujeres. Los enfermos, los leprosos, los samaritanos, personas que eran mezcladas y que nadie los quería por eso, porque eran mezcladas.
Solamente el Evangelio de Lucas, como dato curioso, nos narra la parábola del buen samaritano. ¿Ok? Esa parábola del buen samaritano, solo el Evangelio de Lucas la narra. Los publicanos, las prostitutas, la mujer que lavó los pies de Jesús en la casa de Simón, los ladrones. Solamente Lucas nos narra la salvación de uno de los dos ladrones en la cruz. Es solo el Evangelio de Lucas el que narra la salvación de uno de esos dos ladrones. Y de hecho es el Evangelio de Lucas el único evangelio que registra a Jesús apelando por los pecadores desde la cruz. Es el único evangelio que narra o registra a Jesús diciendo estas palabras: perdónalos, no saben lo que están haciendo. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Son algunos de los datos que vamos a estar viendo durante todo este tiempo en Lucas. ¿Ok? Así que, ¿cuál es el tema? Lo tienes al principio, este es un poquito más amplio, nada más. Las buenas noticias de que el Mesías Rey ha venido para buscar y salvar al pecador que venga a él en arrepentimiento. Y todos ellos venían a Jesús en arrepentimiento. Prostitutas, enfermos, leprosos, publicanos, traidores, pecadores y de todo. ¿Ok? Venían a Jesús, a él, pidiendo perdón. Hay un énfasis en esto. Hay un énfasis en que el Cristo que nosotros tenemos no es solamente Dios, sino que es un hombre. Así como es 100% Dios, y el Evangelio de Juan busca mostrar a Jesús como Dios, nosotros vemos a Jesús sí como 100% Dios, pero Lucas nos busca mostrar que también es 100% hombre. Y como hombre, ¿sabes qué? Entiende y ama al hombre. Entiende y ama al hombre. Ahora, que entienda y ame no significa que no vamos a ver de cómo los confronta, porque Jesús los confronta. Cuando hay necesidad de confrontación, cuando hay necesidad de dirigir al pecado y decir: oye, estás haciendo esto. Pero vemos a un Jesús que, aún en medio de la confrontación, Él los está amando y los está entendiendo. Varios pasajes destacan esto. Varios pasajes están destacando el énfasis de Lucas. La mujer pecaminosa que Jesús en capítulo 7. Las parábolas de las cosas perdidas en capítulo 15. Probablemente te sabes esta sección de parábolas. Las parábolas de las cosas perdidas. Cuando a alguien se le pierde un dracma, una moneda, pues ¿qué haces? ¿No? La buscas, ¿no? Y luego la siguiente sección es la oveja perdida. Si tienes 100 ovejas y se te pierde una, pues no vas a dejar a las 99 y te vas por esa moneda. Y luego tenemos al hijo pródigo. ¿Ok? Luego tenemos al hijo pródigo, las parábolas de las cosas perdidas. El fariseo y el publicano, capítulo 18. La historia de Zaqueo, capítulo 19. Te dije que había algunos ricos de la sociedad que también eran marginados. Pues este era uno. ¿Ok? Entonces, aun cuando no lo creas, hay algunos que tienen dinero y que también son marginados. Entonces, Zaqueo era uno de esos. Conclusión de esta parte. Solamente vimos la mera introducción. Que tú sepas de qué va a tratar todo esto, ¿sabes? Que sepas y te animes a que vengas y que seas parte del Evangelio de Lucas y veas a Jesús, a un Jesús que ama, que entiende y que te recibe. ¿Sale? Queremos hablar de igualdad y de beneficios sociales y de todas las cosas que hoy la sociedad está imponiendo. ¿Sabes qué? Si tan solo volteáramos a ver a Jesús, veríamos que Jesús es el primero que está interesado en el bienestar social. ¿Sale? No partidos políticos, no movimientos sociales, no ideologías sociales. No. Si tan solo la gente estuviera dispuesta a ver que Jesús es el único y el primero que realmente le importa correctamente lo que le está pasando a la sociedad. Ese es nuestro Cristo. ¿Sale? Conclusión. Lucas busca afirmar que Cristo fue realmente una persona. Como te dije, es un tratado, probablemente para no digo que sea así, pero un probable hasta abogado. Y lo que está haciendo Lucas es poner en orden todas las ideas. ¿Sí? Jesús no solamente es una historia y un cuentito. ¿Sí? Jesús no solamente son cuentitos que te contamos para que te sientas bien contigo mismo y salgas motivado para la semana. Esta no es la idea. ¿Sale? Jesús fue un ser real y Lucas busca confirmar que Jesús fue un ser real, una persona que realmente existió, que nació, que creció, que vivió, que murió y que también
resucitó. ¿Ok? Lucas no solamente busca confirmarte que nuestro Jesús es un ser real y no un cuento y una historia, sino que Lucas también hace una contribución distintiva y única del retrato de la identidad y la personalidad, corazón y la misión de Cristo. El corazón de un Dios real, el corazón de alguien, entiende, amado, el corazón de un Dios real que ama al hombre. Porque ¿sabes qué? Al ser 100% hombre, entiende perfectamente lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento, la alegría, la tristeza, el amor, las pasiones y todo lo demás. ¿Buscas que te entiendan? ¿Por qué no buscas a Jesús primero? ¿Buscas un novio o una novia para que te entienda y te escuche? Busca a Jesús primero, Él sí te entiende. ¿Sí? ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Busca a Jesús, Él sí te entiende. ¿Tienes problemas con personas? Como se decía quizás hasta en el tiempo de adoración. ¿No tienes problemas con personas? Busca a Jesús. Jesús entiende lo que es que te traten mal, que te denigren y te humillen. ¿Quieres hablar de feminismo y del valor de la mujer? Busca a Jesús. Jesús las entiende. ¿Quieres hablar de que te rechacen y te desprecian y te traten mal tus vecinos o no te entiendan y te hagan a un lado, tu familia te esté despreciando? Busca a Jesús. Jesús sabe lo que es eso. Hebreos capítulo 4 es lo que dice: acerquémonos pues confiadamente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, porque no tienes un sacerdote que no sepa lo que se siente ser un hombre, sino uno que sabe lo que es ser un hombre, que fue tentado en todo según tu semejanza, según tus emociones, tus dolores, tus angustias, tus preocupaciones, tus sentimientos, pero sin pecado. Acércate. Porque la palabra de Dios, los versículos anteriores dicen, porque la palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y lo que el autor de Hebreos busca decirte es, la palabra de Dios y nuestro Dios puede saber lo que está pasando en la parte más íntima. Y usa la alegoría del tuétano, ¿no? Esta grasita que tenemos en los huesos, lo que está dentro de los huesos. Y entonces lo que busca hacer es que tú entiendas que hay un Dios y su palabra que sabe penetrar hasta lo más íntimo de ti. Lo que no le cuentas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres o a quien sea, ¿sí? Esas cosas Jesús las conoce. Acércate a Él confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar la misericordia y hallar la gracia que más necesitas en el momento que más la ocupas. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Dios. Lucas nos anima a recordar que Dios nos recibe aún a pesar de lo que somos. Si venimos con esta cláusula, si venimos a Él en arrepentimiento y fe. Porque como vemos, vamos a ver que Jesús está amando a esas personas. Pero esas personas, lo que vamos a ver es que siempre que ven a Jesús y lo conocen, son personas que se están acercando a Él y diciendo, ¿sabes qué? Perdóname, he hecho mal. Te necesito. Así que no se trata de decir, soy pecador, Jesús me ama. No, soy pecador. Y porque Jesús me ama, me voy a acercar a Él, voy a buscarlo, voy a pedir el perdón que necesito de Él. En arrepentimiento y fe. R.C. Sproul dijo lo siguiente, me encanta esto, y creo que si pudiéramos resumir la introducción a Lucas en esto sería genial. Saber que Dios lo sabe todo acerca de mí y todavía me ama es en verdad mi mayor consuelo. Porque la gente puede saber lo peor de nosotros y alejarse. Y la gracia de nuestro Dios es que Jesús sabe todo acerca de mí y todavía se quedó y me amó y me escogió. Y eso es en verdad, dice Sproul, mi mayor consuelo. Así que te animo a estar con nosotros en Lucas y que te apasiones por este evangelio, que lo quieras conocer paso a paso y ver lo que Dios tiene para ti, porque ¿sabes qué? El tema es este, Lucas, Jesús, el Hijo de Dios,
que vino a buscar y salvar al pecador arrepentido. Acércate a Él. ¿Tienes problemas? ¿Algo está pasando en tu vida? Acércate a Él. Él te entiende. Él sí te entiende. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Dios, por permitirnos conocerla, por ver este evangelio y por permitirnos comenzar a estudiar este evangelio. Hoy, Señor, solo hemos visto esta pequeña introducción y sé que me ha faltado mucho, Señor, para poder expresar todo lo que está en este evangelio, Señor, lo que vamos a ver. Pero ruego, Señor, que aunque fuese una introducción y datos generales de este libro, algo de aquí nos podamos llevar, Señor. Algo de aquí podamos habernos llevado esta mañana y conocerte más. Y saber, Señor, que si hay alguien que puede entender lo que nosotros vivimos y experimentamos esto. El mundo cree entendernos. La sociedad cree entenderse. El mundo cree que entiende cuáles son los problemas y las necesidades del hombre. El mundo asume que tiene las respuestas, cuando la verdad lo que vemos es que el mundo está totalmente perdido. Que como Pablo lo diría en Romanos, profesaron ser sabios, solo se hicieron más necios. Que voltemos a ti y veamos en ti la imagen de aquel que realmente sabe lo que el hombre necesita y entiende el corazón del hombre. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que ama y tiene compasión del marginado. Que ama y tiene compasión del que ha sido rechazado. Que nos enseña también a amar a aquellos que nadie quiere amar. Que nos va a enseñar y nos va a confrontar a poder amar y mostrar misericordia y compasión a aquellas personas que creemos nosotros no merecen compasión ni misericordia. Oramos, Señor, porque nos dirijas y me des gracia también a mí para poder comunicar las verdades que están en tu palabra de las mejores maneras, Señor, para que mis hermanos y yo lo entendamos y podamos tener una iglesia buena, sana, fuerte, que te refleje dignamente. Gracias, Señor, porque podemos entender este concepto que, como decía Sproul, saber que tú sabes todo acerca de nosotros y todavía nos has amado es de verdad nuestro mayor consuelo. Enséñanos de Jesús, muéstranos a Cristo y enséñanos a Jesús, el Hijo de Dios, que vino a buscar y a salvar al pecador arrepentido. En Cristo oramos y en su nombre confiamos.